Mi nombre es Sori Sáenz Urquiza, soy trabajadora social, egresada de la Universidad Nacional en el año 2002. En este momento estoy haciendo también mi proyecto de investigación para una maestría en género, sociedad y políticas públicas que estoy cursando con Plazo Argentina. ¿Qué es el conflicto armado? Quisiera como retomar un concepto que da la Cruz Roja Internacional cuando se habla de conflicto armado, hace referencia a una situación de violencia que tiene lugar en un territorio de un estado en donde hay un enfrentamiento armado, tanto por parte de o entre las fuerzas gubernamentales estatales y grupos no legales o no estatales que están también armados y están organizados. Eh, Hay dos criterios que son importantes en esta definición del conflicto armado, que también son señalados por la CICR, y es que por un lado hay una organización de las partes, tanto de la parte estatal como de los grupos al margen del Estado, y otro segundo criterio es la intensidad de esos enfrentamientos que se dan entre los actores. Entonces, la organización, digamos, se identifica porque pues hay un mando de autoridad, hay una estructura, hay digamos, una capacidad para sostener como las operaciones militares en un tiempo y en un territorio también administrado por los actores. Ese criterio tiene que ver con la organización, y la intensidad pues ya es como la frecuencia y la duración de estos enfrentamientos que ocurren. En este escenario del conflicto armado pues surge la Ley 1448, que es conocida generalmente como la Ley de Víctimas, y surge como una herramienta jurídica muy importante para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. El artículo tercero de la Ley 1448, que está en función pues, de este contexto del conflicto armado, define como víctima, para efectos pues, de esta ley, a todas aquellas personas que de manera individual o colectiva han sufrido un daño por hechos o violaciones graves, digamos, con ocasión del conflicto armado. Le ubican una temporalidad, digamos, en este artículo tercero dice, son víctimas del conflicto armado todos aquellos que han sufrido un hecho a partir del 1 de enero de 1985, ¿sí? Y es allí donde empieza también como un tema en su momento, que fue un debate muy fuerte, al poner un límite temporal, ¿sí? Porque pueden haber personas con hechos ocurridos mucho antes que también fueron víctimas del conflicto armado, pero digamos que la normatividad y quienes legislaron pues como la ley pues quedó esta temporalidad definida. El enfoque sistémico, digamos, creo que es un enfoque que le permite a uno o le da herramientas para comprender las situaciones desde sus diferentes dimensiones, y bueno, permite una mirada como digo yo, crítica y enriquecedora, ¿sí? No casarte con una sola dimensión de análisis. Por ejemplo, la económica, y allí incluimos las actividades lícitas y las actividades ilícitas. O sea, claro, allí esta es una dimensión, por ejemplo, para analizar, pero hay otras, como ya te decía, todo el tema de la distribución de la tierra. Otro enfoque de intervención, creo que es el enfoque psicosocial. Este enfoque psicosocial creo que es de los que vamos y bueno, con las diferentes situaciones como esta coyuntura, digamos, de la pandemia, pero bueno, en el marco del conflicto armado también, el enfoque psicosocial es de los que más requieren las personas. Esa salud
que bien se expresa en el cuerpo, pero que está en el pensamiento, que está en el sentir, que está en la emoción, es fundamental para poder comprender también esas dinámicas personales, familiares, colectivas. Y por esa razón, creo yo, existe este programa, el PAPSIVI, Programa de Atención Psicosocial, a pesar de todas las críticas que puedan tener, porque tiene sus falencias, pero la intención de abordar esta dimensión psicosocial es muy importante, y eso es un enfoque de trabajo, y eso en mi concepto debería estar contemplado en todas las acciones que se realicen en torno a una población que ha sido víctima del conflicto armado. Es fundamental, pero pues para eso también hay que tener las herramientas adecuadas, porque tú como profesional eh, también debes proteger tu ser para tener la comprensión y la empatía con la situación, pero pues que sí, no te cause como una afectación física. Personalmente, por ejemplo, en mis años de experiencia, yo no trabajar con mujeres abusadas sexualmente en el marco del conflicto fue algo que yo no pude realizar. Tuve la experiencia por unos 3 meses, pero mi afectación emocional fue no, me superó, y yo, por ejemplo, no pude continuar trabajando con estas mujeres en el tema así tan explícito. Como profesional es importante tener ese referente normativo, ya esté yo vinculada al sector estatal o al sector no gubernamental. ¿Por qué? Porque nosotros somos un canal de información y de comunicación a una población. Que no nos podemos permitir como profesionales es dar una información errónea o una información personal que también puede ser errónea. O sea, nosotros podemos, claro, brindar nuestro punto de vista personal, solo que es muy importante que en esa comunicación quede claro qué es lo personal y qué es lo legal normativo, ¿sí? Si uno como profesional no hay una retroalimentación, no hay ese feedback, digamos, frente a lo que está diciendo, pues bueno, simplemente la persona eso lo nota. Entonces una escucha institucionalizada, digo yo, en ese sentido de que no es eso es una escucha requisito, o una escucha activa y atenta, ¿sí? Una escucha en donde realmente hay un interés por escuchar y por tener presente la palabra de la persona. Yo el año pasado estuve realizando una consultoría con la Embajada de Suiza, con el programa de cooperación COSUDE, a mujeres que ya fueron restituidas, es decir, ya tienen su sentencia de restitución, hacen parte de un núcleo de exigibilidad de mujeres, y digamos, a mí se me vinculó para desarrollar un proceso de fortalecimiento de derechos con este grupo de mujeres. Entonces, ese proceso, digamos, ahí yo considero que nosotros como trabajadores sociales debemos ser muy meticulosos al planear qué, qué, qué queremos. Bueno, primero, qué necesidad tiene el grupo o la persona o la familia, y qué herramientas tengo yo para lograr responder de manera respetuosa y efectiva a esa necesidad. Entonces creo que eso de la planeación de lo que voy a realizar, sea desde un programa, desde un proyecto o desde una actividad particular que puede ser un taller, creo que requiere eso, una cualificación y un desarrollo técnico en ese sentido. Personalmente, no, yo creo que en los espacios de trabajo con comunidades, con familia, con personas, siempre saldrá aquello que no tenemos planeado, ¿sí? Siempre, o sea, eso no hay duda de ello, así como en la vida general, o sea, no puedes tener todo netamente ni planeado, ni controlado, sí, ni planeado, o sea, van a surgir cosas que te van a sacar del marco que tú llevas, pero digamos que tú tengas una ruta de trabajo y con esa ruta de trabajo te puedas mover en el escenario en el que vas a trabajar, es un ejercicio responsable, cualificado, profesional. Yo comparto ese criterio y lo he desarrollado en mi ejercicio profesional. Y pues como un mensaje final, creo que nuestra carrera como trabajo social nos da
un campo muy, muy amplio para que nos desempeñemos profesionalmente y también personalmente. Hay un, digamos que un campo para gozarnos también nuestro quehacer profesional. Entonces la invitación realmente más que es a revisar cada uno como la línea de acción que más les llame la atención, con la que más se sientan cómodos también, y también en la que de manera cualificada también uno pueda brindar más que hacer como profesional. Entonces te agradezco mucho por el espacio y bueno, espero también haber aportado un grano de arena en estas reflexiones que son importantes que se generan desde la academia.